ya de vuelta acá en a las 8:45. Estamos platicando esta noche con el ministro Álvaro González Richie, titular de Finanzas Públicas, acerca de los montos que se han trazado para el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el 2022. Hoy se ha presentado este anteproyecto al Congreso de la República y pues bueno, sigue su curso, tendrá que pasar a la comisión respectiva, darle un dictamen favorable y pues bueno, veremos qué ocurre ya en el Pleno cuando esto se debata. Ministro, hablemos un poco del sector educación, porque el sector educación, pues digamos, ha estado anormal desde que ustedes tomaron posesión el 14 de enero del 2020, año de pandemia, y pues bueno, hubo un momento de, digamos, funcionamiento, sistema híbrido, algunas clases presenciales, otras desde casa, pero ha sido irregular. En ese contexto, en ese ínterin, entra desgraciadamente, ya va a ser casi un año, las tormentas Iota y Eta, y hacen pedazos las escuelas que pues ya venían con deficiencia en los inmuebles. ¿Cómo está ese tema, ministro, proyectado en números para el próximo año? Yo cabalmente mencionaba que es el segundo ministerio que más incremento tiene, está subiendo alrededor de 2.100 millones, está subiendo de 17.897 millones a 19.954 millones. Hay un rubro importante ahí también que sobrepasa los 1.000 millones de quetzales, que es un traslado de plazas de maestros, que son plazas temporales a plazas permanentes. Son plazas que actualmente pagan las municipalidades del interior del país principalmente, y ellos pagan sus maestros. Eso lo que se logra hacer es de que no se logra tener pues el control sobre los maestros, a quienes se contratan, que tengan las capacidades necesarias, y un ofrecimiento que se les dio a las municipalidades es que esos maestros los debería pagar el Ministerio de Educación y no las municipalidades, para que las municipalidades se puedan concentrar pues en las interioridades de cada uno de los municipios. Entonces diría yo que una parte importante realmente es la regularización de plazas. Hay un incremento salarial no por pactos colectivos, sino por escalafón, que también tiene un impacto importante. En la parte de remozamiento de escuelas a través de la utilización de los OPFs, de las organizaciones de padres de familias, también donde se le da una cantidad de recursos. Se han venido remozando muchísimas escuelas, es otra parte importante. Y otra cosa que no podemos dejar atrás es la parte de la alimentación escolar. La alimentación escolar en el Ministerio de Educación en el año 2021 pues va a tener alrededor de 1.880 millones de quetzales, y para el año 2022 va a tener 2.200 millones de quetzales. Eso está reflejado en el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria, y es otro tema que la idea es llevar más alimentos a más estudiantes de las escuelas del interior del país, ya que está pues demostrado y probado que es una gran ayuda para las familias, es una motivación para que los niños puedan ir a estudiar y de alguna forma pues buscar otras oportunidades que les permitan salir de, pues básicamente del nivel económico de pobreza que tienen. Si no estudian ahorita, si no fortalecemos nosotros el nivel primario de educación y nivel secundario, pues claramente les estaríamos restringiendo a nosotros la capacidad de poder salir adelante. Ministro, en materia de inversión en tecnología, una de las críticas que se ha realizado al funcionamiento del Ministerio de Educación es que no tiene la capacidad para, en lo rural, garantizar el acceso a educación a distancia o educación en entornos virtuales. ¿Hay algo contemplado en cuanto a proporcionar a los estudiantes dispositivos electrónicos y que tengan en esos dispositivos pues la conectividad necesaria para poder continuar con sus estudios en el actual sistema a distancia? Bueno, tal vez ahí sí me cuesta un poquito meterme también a nivel de detalle de los diferentes ministerios. Acordemos que en el Ministerio de Finanzas vemos la parte presupuestaria y pues lo que hay uno tal vez en gabinete o reuniones de la parte estratégica, pero sí voy a decir que sí hay, porque yo he escuchado a la ministra de Educación, sí hay un esfuerzo. Entendemos que esto de la pandemia nos ha llevado a nosotros a temas totalmente virtuales. Lo que estamos haciendo en este momento es un ejemplo. Recuerdo yo, pues no es que no quiera ir físicamente, siempre la pasaba muy bien con ustedes ahí en el set, pero ahora ya vieron que nosotros nos conectamos de una manera inmediata utilizando esta plataforma como es el Zoom, como es el Meet. Pues todas estas nos facilitan mucho. Estamos claros de que el COVID no se va a acabar este año, no se va a acabar el otro año, y el hecho de que las clases tengan que ser de manera virtual, híbrida o parte presencial, pues definitivamente se requiere tecnología. Yo sí he visto y he escuchado a la ministra que está
trabajando en programas cabalmente para llevar tecnología a las escuelas, entendiendo que el método educativo a partir de lo que nos está pasando va a ser diferente. Ministro, ¿se tiene contemplado en este presupuesto, dada la situación en la que estamos viviendo? Y pues bueno, estamos ya en septiembre, prácticamente queda en 3 meses para que se acabe este 2021, pero los efectos de la pandemia siguen siendo terribles, sobre todo para la pequeña y mediana industria, las pequeñas y medianas empresas que digamos son las que no cuentan a veces con ese flujo de capital y la han pasado muy mal. ¿Se contempla algún apoyo para este sector de la población? Hay varios apoyos importantes. Hay un fondo cabalmente para pymes y MIPYMES, que es de 400 millones de quetzales, que ese fondo lo está manejando el Ministerio de Economía, está terminando el reglamento cabalmente para poder empezarlo a colocar. Estamos hablando esto acaba de ser, se está manejando a través del crédito hipotecario nacional, y ahí la idea es que esos 400 millones de quetzales vayan a fortalecer estos sectores. Tenemos también destinado en el presupuesto 100 millones para vivienda, que no tienen que ser específicamente solo invertir 100 millones para vivienda, sino que esos 100 millones nos pueden servir a nosotros con un fondo de garantía parcial con el cual podemos trabajar con el FHA para poder generar sostenibilidad y crecimiento y poder empezar a suplir ese déficit habitacional de 1.7 millones de viviendas que tenemos actualmente. Hemos estado hablando con el sector turismo, por ejemplo, que son de los sectores que más afectados han salido, principalmente el turismo no interno, porque turismo interno hay, pero quienes dependen del turismo que viene de fuera, que también son sectores que han salido muy lastimados. Nos reunimos esta semana con la Cámara, estamos viendo cómo los apoyamos a través de poder generar algunas reestructuras de sus operaciones crediticias para poder liberar cierta cantidad de flujo y que puedan hacer frente sin dañar su parte reputacional. Pero sí diría que sí tenemos acercamientos con casi todos los sectores, sabemos que hay que apoyarlos, no forzosamente son temas subsidiarios, pueden ser temas a nivel de facilitar estructuras crediticias, puede ser a nivel de cualquier otro tipo de apoyo, pero sí sabemos que hay diferentes necesidades y sí se está contemplando en el presupuesto recursos para poder apoyar estos sectores. Ministro, hablemos de las asignaciones al tema de combate a la desnutrición. Una de las críticas que se hizo al presupuesto del año pasado era precisamente la decisión tan controversial de quitar recursos precisamente para el combate a la desnutrición en nuestro país. ¿Cómo va este rubro para el año 2022? Bueno, yo creo que lo que pasó el año pasado, al final del día, aunque fue algo que desencadenó otros temas, no lo quitaron. O sea, eso estaba en el presupuesto y llegó así al presupuesto del Congreso. Y era un aporte que se estaba... no recuerdo el monto exacto, si eran 400 o 500 millones de quetzales para la gran cruzada por la nutrición, que de alguna manera, pues en un momento determinado se habló que se habían eliminado, pero repito, fue un tema que no era así, porque así se presentó al Pleno. Ahora lo que se está haciendo nuevamente es fortaleciendo la parte del POASAN, que ahí es donde vemos nosotros toda la parte de seguridad alimentaria del país. Y doy un ejemplo, el Ministerio de Educación está pasando de 1.800 millones a 2.200, Salud está pasando de 1.029 millones a 1.816 millones, el Ministerio de Trabajo de 34 millones a 61 millones, pues ahí no quiero seguir leyendo, pero sí se está fortaleciendo el POASAN, y más que fortaleciendo económicamente, pidiendo, es una instrucción del presidente, la ejecución de los fondos. Porque recordemos que el problema en muchos de los casos no viene a ser de que no estén los fondos, sino que esos fondos no se ejecutan y al final del día se paran quedando sin utilizar cuando estamos claros que los recursos públicos son para invertirlos y para utilizarlos y no para que se queden en caja, pues a final de año, independientemente fortalezcan la caja del próximo. Ahora, ministro, hablemos de los otros, de las otras carteras. Nos hemos enfocado, digamos, en las carteras que tienen, digamos, la responsabilidad, dada la coyuntura, con todos los temas de salud y los niños, la educación. Pero si nos enfocamos en las carteras que no hemos hablado mucho, por ejemplo, en el tema de la cartera de gobernación, qué pasa con todo el tema de seguridad, dotación a la Policía Nacional Civil, si pudiésemos hablar de esta cartera en concreto.
Bueno, gobernación, les mencioné anteriormente, está pasando de 5.500 millones aproximadamente a 6.470 millones. O sea, hay un incremento importante. Recordemos que también ahí hay una parte de préstamos. Hay un préstamo de 300 millones de dólares del BCIE que se lo está ejecutando el Ministerio de Gobernación. Están ahorita ya finalizando la parte de planos para la creación de cárceles, de sistemas penitenciarios, y eso también está metido en gobernación, y a raíz de eso es que también hay una parte importante del presupuesto en inversión en esos. Recordemos también, ese préstamo incluye patrullas, incluye motocicletas, fortalecimiento de subestaciones, varias obra física. Eso lo están comenzando a ejecutar. Es un préstamo grande, pero que va a tardar, diría yo, todavía 3 o 4 años en finalizarse, porque así es el convenio. También se está fortaleciendo en la parte salarial. Sabemos que la academia va a tener más demanda de recursos, y la demanda de recursos es más gente, y más gente, pues es más sueldos, y más sueldos es más uniforme, más equipamiento, etcétera. Y por eso mismo es que el Ministerio de Gobernación está teniendo ese incremento, diría yo, que es bastante importante en relación a los otros ministerios, y como hemos mencionado, lo que es seguridad y justicia, salud y educación son los principales. Y ahí tal vez me voy a pasar un poquito al Ministerio Público, que también es lo más importante que se ha hecho en muchísimo tiempo. El hecho de pasar de un presupuesto de 2.200 millones y dar 1.400 millones más es un esfuerzo presupuestario grande, pero sabemos que si se abrieron, pues si ahora tenemos 340 fiscalías y hay una fiscalía en cada municipio del país, que eso fue una promesa en conjunto, diría yo, que hizo el presidente con la señora fiscal. También las fiscalías hay que equiparlas, y una fiscalía, pues recordemos que tiene que tener un juez, tiene que tener apoyo de la defensa pública penal, tiene que tener apoyo del INASIF, tiene que tener sistemas, equipamiento, vehículos, y eso pues requiere inversión. Así que diría yo que esos tres, como decía al principio, es lo que está absorbiendo bastante del crecimiento del presupuesto entre este año y el próximo. Señor ministro, para ir cerrando con la parte de política social, ¿qué decisión se tomó respecto del seguro escolar? Que era una de las propuestas del PLANID, del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, pero que recibió críticas precisamente porque era un bono que se estaba pagando cuando los estudiantes no están asistiendo físicamente a las escuelas. ¿Cuál fue la decisión respecto de este bono? ¿Continúa? ¿Ha sido suspendido? ¿Cuál es el estado de situación del bono escolar para el año siguiente? El bono escolar se va a fortalecer el año siguiente, ha funcionado bastante bien. Yo invitaría inclusive a que puedan invitar al presidente del Crédito Hipotecario Nacional para que les dé tal vez números más concretos y más afinados de lo que ha estado funcionando el seguro. Yo lo he visto en algunas presentaciones. El hecho que los estudiantes tampoco vayan a la escuela no quiere decir que no les está funcionando el seguro. Tienen medicamentos gratis, tienen consultas, no sea, ya sea personales, pueden ser consultas de telemedicina. Si alguien se fractura, pues tienen cómo ir a un hospital, inclusive que puede ser privado, para poder recibir atención. Entonces el seguro escolar ha funcionado bastante bien. Nuevamente lo está manejando el Crédito Hipotecario Nacional, aunque no directamente ellos, siempre hay reaseguros. Hay una empresa que también se encarga de prestar estos servicios, es parte de la estructura de un seguro de este tipo, pero sí diría yo que el seguro escolar ha funcionado y se va a fortalecer también para el próximo año. Bueno, ministro, entramos a la parte final de la entrevista. ¿Cuáles serían, digamos, las expectativas en cuanto, aunque ya lo mencionó, pero para ir cerrando, las expectativas en cuanto a que este presupuesto pueda pasar? Y pues nos deja claro usted que en el hipotético caso que esto no pasara, pues pueden seguir funcionando con los números de este año. Si nos puede pues cerrar ya el tema con este planteamiento que le hago. Bueno, sí, las expectativas, diría, es tener los espacios suficientes como el que ustedes amablemente me están prestando ahora en medios de comunicación, en foros en donde tengamos que ir a explicar el presupuesto, para que creemos la conciencia y cada uno de nosotros podamos ser cajas de resonancia de que el presupuesto es necesario. Yo le he dicho, como decía al principio, no se castiga al Ejecutivo, no es presión al Ejecutivo no tener un presupuesto, o sea, no nos castigan a nosotros, es un castigo al país, porque nosotros sin presupuesto nos cuesta ser transparentes, independientemente del esfuerzo que hemos hecho también en el Ministerio de Finanzas, en los diferentes tableros de ONGs, préstamos externos, fideicomisos, que era información que antes era inaccesible, ahora la tenemos al alcance de un botón.
pero otra vez necesitamos el presupuesto no solo para poder tener la capacidad de registrar los ingresos adicionales que vamos a tener el próximo año, sino para que puedan visualizar desde el 1 de enero del año siguiente a dónde van los recursos, a qué programa van los recursos, qué resultados van a generar estos recursos, y nos podamos enfocar todos, diría yo, tanto medios de comunicación, sociedad civil, tanques de pensamiento y diputados principalmente, en la ejecución del presupuesto. La formulación, repito, que es lo que hace el Ministerio de Finanzas, está bien hecha. Obedece lo que tiene que obedecer, sanea los números del país. Esto nosotros lo hemos consultado no solo con las entidades internas, esto lo hemos visto nosotros con calificadoras, con Fondo Monetario Internacional. Estamos cumpliendo las expectativas, nos vemos bien desde afuera con un presupuesto aprobado y nos permite ser transparentes y demostrar a dónde van los recursos. Enfoquémonos en la ejecución y ayúdennos a que el presupuesto pueda ser aprobado con la menor cantidad de cambios posible, nuevamente para que no perdamos la integralidad del mismo. Ministro, tenemos algunos minutos, pero es importante analizar algunos datos que aparecen en el diseño del presupuesto. El Ministerio Público tiene un aporte institucional de 1.75 millardos. Sin embargo, aparece presupuestado para el mismo Ministerio Público un aporte extraordinario de 1.4 millardos, casi que duplica la asignación ordinaria. Y cuando vemos en el del organismo judicial, el aporte ordinario para el organismo judicial es de 1.49 millardos y aparece un aporte extraordinario de 1.18 millardos. Es decir, que por los aportes extraordinarios casi que se duplica la asignación tanto al Ministerio Público como al organismo judicial. ¿Cómo entender este diseño del presupuesto y los montos explicados? Bueno, recordemos que los aportes constitucionales en muchos casos no es suficiente y se han venido estableciendo, diría desde hace muchos años, aportes extraordinarios para que las diferentes instituciones puedan seguir creciendo y puedan funcionar. Doy un ejemplo. El año pasado el organismo judicial se le dieron 300 millones de quetzales más para poder operar. Y tal vez en los números que en este caso tú estás diciendo, los números son mayores. El Ministerio Público tiene un presupuesto de 2.094 millones para el año 2021 y está subiendo a 3.420 millones. Ahí es donde vemos nosotros que fuera del situado constitucional de lo que legalmente recibe el Ministerio Público, lo que recibe de aportes extraordinarios que vienen en el presupuesto de hace muchos años, le estamos dando 1.400 millones adicionales para que pueda operar, y en el caso del organismo judicial le estamos dando 300 millones adicionales, está pasando de 2.363 millones a 2.669 millones. Entonces, cuando otra vez los aportes constitucionales pues no son suficientes, hay que fortalecerlos. Eso se ha venido haciendo en los diferentes presupuestos desde hace muchos años, pero ahora sí podemos ver nosotros en seguridad y justicia, diría un incremento como el cual jamás se ha visto de un año para el otro, pero entendemos, y como dije desde el principio, que este no es un año, pues pensemos de que todos son carreteras, de que todos son infraestructura, aunque tenemos un Ministerio de Comunicaciones pues que tiene proyectos muy importantes. Es un año de fortalecer el sector salud, de fortalecer la inversión en el capital humano, de fortalecer el Ministerio de Educación y de fortalecer lo que es seguridad y justicia, ya que son las necesidades que se han determinado que son las primordiales, lo que está pidiendo la gente para que tengamos una base de crecimiento y que pueda sostener lo que está pasando. Y estamos viendo, como les comentaba, en temas de recaudación, que al final del día es nuestra mayor fuente de financiamiento que tenemos nosotros identificada en este presupuesto. Bueno, gracias, ministro. Se nos acabó el tiempo. Gracias por su exposición. Nos vemos en una próxima ocasión. Mucho gusto y estamos para servirles. Bueno, Cristian, ahí entonces el planteamiento en números. Veremos cómo camina esto en el Congreso de la República. El año pasado ya vimos bastante crispada el tema de la aprobación a puerta cerrada de forma express, y esto pues provocó la ira de la población. Veremos qué pasa este año. Y es que como la discusión del estado de calamidad en el que ya estamos, el Congreso de la República debe asumir las responsabilidades de las decisiones que toma. El año pasado, como otros congresos, tuvo que tomar una decisión irregular ahí de sacar del proceso de generación de la ley el presupuesto. Ojalá este año haya mayor seriedad en el debate y ojalá también haya una aprobación más transparente que le permita a la población
pues incidir en la transparencia en el uso de los recursos públicos. Por supuesto. Bueno, feliz noche, Cristians, y a ustedes en casa también tengan un reparador descanso.